En el día de hoy, vamos a viajar en el tiempo y nos vamos a trasladar a la antigua ciudad de Babilonia, donde se encuentra el hombre más rico de esta región. Nos adentraremos en la historia de el hombre más rico de Babilonia y descubriremos lo que hizo para ser tan excepcional. Imagina que vas caminando por las calles de la antigua Babilonia, una ciudad próspera y llena de oportunidades. En tu recorrido, logras ver a ese hombre del que todos hablan y al observarlo, te haces la siguiente pregunta. ¿Cuál será el secreto de ese hombre para lograr generar tanta riqueza? Probablemente hayan muchas teorías que estén pasando por tu cabeza en este momento. Bueno, se dice que el secreto radicó en sus sabias decisiones financieras y en sus conocimientos de los principios básicos de la prosperidad. Pues bien, déjame presentarte en el día de hoy una obra literaria asombrosa que detalla la esencia de esta pregunta. Uno de los libros más poderosos y clásicos en el mundo de las finanzas. ¿Estás listo para sumergirte en esta fascinante historia? Entonces acompáñanos en este viaje, donde aprenderás los secretos de esta lectura y sabrás por qué sigue siendo relevante a día de hoy. Pero espera. Antes de sumergirnos de lleno en estas fascinantes enseñanzas, déjame decirte algo. No importa en qué situación te encuentres ahora mismo. No importa si tienes deudas, si tus ingresos son bajos o si no tienes idea de cómo administrar tu dinero. Estás aquí porque estás dispuesto a cambiar y a mejorar tu situación financiera. Volviendo nuevamente al tema, este libro está escrito en forma de historias y parábolas que nos enseñan principios fundamentales para alcanzar la prosperidad financiera. Un día normal, estás caminando por las bulliciosas calles de la ciudad de Babilonia, cuando te encuentras con un comerciante muy exitoso. Decides acercarte. Su nombre es Arkad, y este hombre destacaba por su riqueza y sabiduría. Inicias una conversación con él, y entonces decides preguntarle cuál es su secreto para el éxito. Con una sonrisa amable, te dice: lo primero que debes saber es que la prosperidad está en ahorrar. Los babilonios nos enseñaron que una parte de todo lo que ganamos es nuestra. No importa cuánto ganes, puedes iniciar ahorros con pequeños montos y ten presente siempre pagarte a ti mismo. Paga primero a tu futuro, antes de gastar en cosas que son realmente innecesarias. Por ejemplo, si ganas $1000 al mes, destina un 10% para tus ahorros y luego administra el resto para tus gastos. Al hacerlo, estarás construyendo un fondo de tranquilidad y estableciendo una base sólida para tu futuro financiero. Es como sembrar semillas que con el tiempo crecerán y darán frutos. Ahora, piensa en esto por un momento. Y te pregunto, ¿cuántas veces has visto cómo tu dinero se desvanece en gastos innecesarios? ¿Cuántas veces has ahorrado dinero para luego gastarlo en cosas no importantes? Es hora de tomar el control de tus gastos. No te estoy diciendo que dejes de disfrutar de la vida ni darte algunos gustos. Solo te invito a hacerlo de una manera más inteligente y consciente, dentro de los límites. Luego de charlar un poco con Arkad, sales de la tienda y, agradecido por el consejo, sigues tu camino y aplicas esto correctamente a tu vida. Comienzas a ahorrar todos los meses cada vez más y tu riqueza comienza a crecer poco a poco. Sin embargo, a medida que van creciendo los ahorros, también comienzan a llegar las tentaciones y empiezas a gastar desmesuradamente en fiestas, salidas, comidas, paseos, etc. En un momento te das cuenta que tus ahorros se están viniendo abajo y estás gastando de más en cosas innecesarias. Ahora, imagínate que estás en una encrucijada, justo en medio de dos caminos. Uno te lleva al placer inmediato, mientras que el otro te conduce hacia la prosperidad a largo plazo. ¿Qué camino eliges? Piénsalo bien. La elección es tuya, y cada decisión que tomes tiene un impacto en tu futuro. Recuerda que cada que sobregastas en cosas innecesarias es una oportunidad perdida para invertir en tu futuro. Supongamos que elegiste continuar por el camino de la prosperidad. Superaste las tentaciones y se te ocurrió volver a visitar a Arkad para pedirle más de sus consejos. Llegas nuevamente a su tienda y se sientan a charlar y te brinda un par de lecciones adicionales.
Uno de los mayores errores que muchas personas cometen es gastar más de lo que ganan. Es fundamental llevar un registro detallado de tus gastos y crear un presupuesto. Esto te permitirá identificar áreas en las que puedes reducir gastos y ahorrar dinero. Por ejemplo, podrías optar por preparar tus comidas en casa en lugar de comer fuera, lo cual te ayudará a ahorrar una cantidad significativa de dinero a largo plazo. La siguiente lección que te doy es que aprendas a conocer la importancia de invertir tu dinero. Los babilonios nos enseñaron que debemos hacer que nuestro dinero trabaje arduamente para nosotros. No dejarlo simplemente debajo del colchón. Arkad también sabía que el dinero no debía quedarse quieto, sino que debía trabajar para él. Por eso, se aventuró en el mundo de la inversión. Él estudiaba cuidadosamente las oportunidades y escogía aquellas que le ofrecieran rendimientos consistentes y seguros. Arkad invertía en propiedades, tierras y negocios rentables. De esta manera su dinero generaba más dinero. En este caso, sería equivalente a destinar una parte de tus ahorros a un fondo de índice que sigue el rendimiento del mercado de valores. Aquí es donde entra en juego la educación financiera. Debes invertir en ti mismo inicialmente, adquiriendo conocimientos, desarrollando habilidades y buscando oportunidades de crecimiento. Poco a poco, te convertirás en un verdadero experto en tu campo. Posteriormente, debes aprender sobre diferentes formas de invertir tu dinero, como bienes raíces, acciones o incluso tu propio negocio. Agradecido nuevamente con Arkad, te levantas y vas directo a aplicar estos consejos a tu vida y estás determinado a lograrlo. Con el tiempo, comienzas a ver resultados y eventualmente llegas a disfrutar de libertad financiera y puedes hacer lo que deseas. Ya no dependes del dinero, gracias a que has elegido el camino del crecimiento financiero sostenible. En ese momento, podrás decir que eres financieramente libre e independiente. Además, como última lección, debes honrar tus deudas. No huyas de ellas, manéjalas con responsabilidad y págalas de manera oportuna para mantener tu reputación y credibilidad financiera. Ahora, durante tu tiempo en Babilonia, tal y como lo hizo Arkad contigo, te inspiras y comienzas a transmitir a otros tus conocimientos y a contar el camino que tuviste que recorrer para lograr el éxito. Haciendo esto, logras expandir aún más tus éxitos y te conviertes en un faro de esperanza y motivación para quienes te rodean. A medida que esto suceda, expandirás tus conocimientos y te comenzarás a rodear de personas que te apoyen y te ayuden a crecer. Así es. El hombre más rico de Babilonia nos enseña que es fundamental cumplir nuestras obligaciones financieras y trabajar con honestidad y ética. Es por esto que te insto a que tomes acción hoy mismo. No permitas que el miedo o la incertidumbre te detengan. Toma el control de tus finanzas y construye un futuro próspero para ti y para aquellos que amas. Recuerda, la fortuna siempre favorece a los valientes. Así que sé valiente, sé audaz y toma las riendas de tu vida financiera. Espero que este video te haya inspirado, que te haya hecho reflexionar y sobre todo, que te haya motivado a tomar medidas para alcanzar tu propia riqueza. Aprovecha las enseñanzas de los babilonios y aplícalas en tu vida diaria. El éxito financiero no es un misterio inalcanzable. Solo necesitamos aprender y aplicar los principios correctos. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este.